Trigonometría es el estudio de las propiedades de los triángulos. Esta rama de la geometría tiene numerosas aplicaciones prácticas, ya que se emplean conceptos de trigonometría no solo para medir distancias y ángulos, sino también en el estudio de fenómenos periódicos. En física, muchas veces es necesario conocer la orientación de diferentes magnitudes. La trigonometría nos permite conocer los ángulos a partir de las relaciones entre los lados de un triángulo rectángulo. Por definición, un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto, es decir, con un valor de 90 grados o pi dividido por 2 radianes. Los dos lados del triángulo que forman el ángulo recto se denominan catetos, mientras que el tercer lado recibe el nombre de hipotenusa. Dado uno de los ángulos del triángulo distinto de 90 grados, por ejemplo el ángulo alfa indicado en la figura, se denomina cateto contiguo o adyacente a aquel que forma el ángulo considerado junto con la hipotenusa, mientras que el otro cateto, situado justo enfrente del ángulo, recibe el nombre de cateto opuesto. Es importante tener en cuenta que un cateto será contiguo u opuesto dependiendo del ángulo considerado. Si en lugar de alfa tomamos el ángulo beta, los papeles se intercambiarán. Las longitudes de los tres lados de un triángulo rectángulo están relacionadas mediante el conocido teorema de Pitágoras. Si se tiene un triángulo rectángulo como el de la imagen, las funciones trigonométricas básicas se definen de la manera siguiente. El coseno es el cateto contiguo dividido por la hipotenusa. El seno es el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Y la tangente es el cateto opuesto dividido por el cateto contiguo. Puesto que la definición de cateto opuesto o contiguo varía según el ángulo del triángulo escogido, los valores del seno y el coseno se intercambiarán si en lugar del ángulo alfa tomamos el del vértice opuesto del triángulo. Por esta razón, es fundamental tener muy claro qué ángulo se está considerando y el papel que realiza ese lado para ese ángulo concreto. Todas las funciones trigonométricas son periódicas cada 360 grados o 2 pi radianes. Si conocemos el valor de alguna de las funciones trigonométricas que acabamos de definir, es posible determinar el valor del ángulo correspondiente empleando su función inversa. Las principales funciones trigonométricas inversas son la función arcocoseno, que nos da el ángulo alfa cuyo coseno tiene el valor indicado, la función arcoseno, que indica el ángulo alfa cuyo seno tiene el valor indicado, y la función arcotangente, que proporciona el ángulo alfa cuya tangente tiene el valor indicado.